Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. El programa para esta tarde, y espero que terminemos 1 Corintios en este programa. Ciertamente lo voy a intentar. Creo que incluso nuestra audiencia de televisión probablemente se está cansando de 1 Corintios 15. Pero vamos a volver una vez más y vamos a retomar donde estábamos en nuestro último programa, en el versículo 51. Pero de nuevo, nos gusta recordar a nuestros nuevos oyentes. Sé que tenemos gente nueva que se une cada día, pero somos solo un estudio bíblico informal y nos reunimos un miércoles por la tarde para producir 4 de estos programas y por eso ves las tazas de café en la mesa. Y solo tenemos unos momentos de comunión mientras el equipo de cámaras se prepara para el próximo programa y simplemente pasamos una buena tarde. Y de nuevo, siempre me gusta agradecer y hacerles saber a ustedes que vienen cuánto aprecio su presencia. Sé que requiere mucho esfuerzo. Y para aquellos de ustedes que están en televisión, si alguna vez pasan por Tulsa un miércoles y es alrededor de la primera semana del mes, llámenos. Nos encantaría que te sentaras con nosotros. Y todos estos programas, por supuesto, están disponibles en audio, video, así como en formato impreso. Está bien, eso es todo por los anuncios. Nos gusta ir directamente al meollo de la palabra. Para eso estamos aquí, para enseñar el libro, 1 Corintios capítulo 15. Y una vez más, vamos a echar un vistazo a esta revelación. Un secreto que era parte, todo ese cuerpo de verdad revelada, que Pablo se refiere como el misterio. Ahora, mantén tu mano en 1 Corintios 15, pero voy a retroceder un momento a un versículo que no hemos usado en bastante tiempo. Romanos 16, porque quiero que veas eso. No es solo un uso superficial de la palabra, ya que Pablo la utiliza a lo largo de sus escritos, y simplemente porque el Espíritu Santo se revela a este hombre doctrinas y verdades que nadie más jamás soñó que sucederían. No están en el Antiguo Testamento, no están en el ministerio de Cristo, no están en la actividad de Pedro en el libro de los Hechos, pero es una revelación completamente nueva, que por supuesto se basa en todo lo que vino antes, y por eso enseño el Antiguo Testamento y los Evangelios, tanto como las cartas paulinas, pero sin embargo esto es algo que ha surgido de todo lo que vino antes, pero nunca fue profetizado. Está bien, tienes Romanos capítulo 16 y versículo 25, donde él termina esta carta diciendo, ahora, al que tiene poder para establecerte de acuerdo a mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del secreto o el misterio que ha estado guardado en secreto desde que comenzó el mundo. ¿Recuerdas? En nuestro último programa te llevamos de regreso a Deuteronomio 29:29. No haremos eso de nuevo ahora. Pero recuerda que ese versículo decía que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Él es un Dios que puede mantener las cosas en secreto mientras le plazca. Y todo esto, el volumen o cuerpo de verdad revelada, fue uno de esos. Simplemente lo reveló. Él ni siquiera recibió una pista sobre la era de la iglesia y lo que llamamos el rapto en ninguna. Las profecías en ninguno de su ministerio terrenal, y esa es una buena manera de dividirlo, que el Antiguo Testamento se basaba en la palabra profética. Todo se basaba en lo que Dios dijo, yo lo haré, lo haré, lo haré. Esa fue profecía, y todo se basa en ese pacto abrahámico. Y así Cristo vino, por supuesto, en cumplimiento de ese pacto. Él vino a la nación de Israel como su Mesías y su Rey. Y hemos estado enseñando eso una y otra vez. Pero Israel lo rechazó. No creían que Él era quien decía ser. Y así ahora Dios va a dirigirse al resto del mundo al poner a Israel en una dispersión y no usar al judío. Con la excepción, por supuesto, de este hombre, el apóstol Pablo, que era judío,
un fariseo de los fariseos de la tribu de Benjamín, y así a este judío ahora se le ha revelado estos misterios, estos secretos, y ahora puede llevarlos al mundo gentil y revelarlos. Ahora tal vez debería ir a la pizarra y nuevamente completar nuestra línea de tiempo. He tenido la línea aquí esperando que lo hagamos. Y por supuesto siempre comenzamos con Adán. Y luego tenemos la llamada de Abraham, o Abraham en 2000 antes de Cristo. Y eso, por supuesto, dio lugar a la nación de Israel, que fue separada del río principal de la humanidad. Pero la nación de Israel, instruida, enseñada y nutrida a través del Antiguo Testamento, bajo la ley y las profecías, lo rechazó y fueron dispersados de nuevo en esa corriente principal de la humanidad, de la que fueron llamados en primer lugar, no, ahora para evangelizarlos como Dios había intentado, pero ahora para ponerlos en un estado de ceguera espiritual, cuando están en la misma posición que el resto del mundo gentil. Pablo dice que no, diferencia. Está bien, pero unos años antes, cuando esto ocurrió alrededor del 70 de Cristo, cuando perdieron el templo y perdieron la ciudad, perdieron su patria y fueron dispersados en cada nación de la tierra, alrededor de 30 años antes de eso, o probablemente ni siquiera tanto. Sí, alrededor de 30 años antes, el apóstol Pablo ahora es llamado y él va a ser el progenitor de este evangelio de gracia y la llamada de un cuerpo gentil. Cristo en Cristo, como vimos en nuestro último programa. Ahora cuando este cuerpo de Cristo, llamado de judíos y gentiles por igual, esté completo y el último haya sido salvado, ahí es cuando tenemos esta reunión en el aire de la que hablamos la semana pasada, cuando el alma y el espíritu del creyente que ha estado en la presencia de Cristo ahora han sido traídos a la atmósfera por el mismo Dios en la persona de Cristo y serán resucitados corporalmente para ser reunidos, alma, espíritu y cuerpo en el aire. Y luego, en el siguiente instante, nosotros que estamos vivos y permanecemos, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Luego, por supuesto, se da inicio a esos últimos 7 años que están asociados únicamente con las profecías concernientes a Israel. Y lo llamamos los últimos 7 años o la tribulación. Y por supuesto, el final de las tribulaciones traerá entonces la segunda venida. Cristo, como vimos en los momentos finales de nuestro último programa, cuando Cristo estará de pie con sus pies en el monte de los olivos. Está bien, ahora, a mostrar la diferencia gráfica nuevamente entre el arrebatamiento y la segunda venida, volvamos a Mateo 24. Ahora, hay muchas otras referencias, por supuesto, a la segunda venida, pero voy a usar Mateo 24 como el ejemplo principal de cómo todo lo que el Antiguo Testamento y que Jesús y los relatos del Evangelio mencionan sobre la venida de Cristo nunca se refiere a este arrebatamiento de la iglesia, a esta reunión en el aire. Eso es algo de lo que el resto de la Biblia no sabía nada, solo fue un secreto velado por y al apóstol Pablo. Ahora, todas estas otras referencias a los eventos del fin de los tiempos están dirigidas a la segunda venida, cuando Él vendrá y estará en ese día en el monte de los olivos. Está bien, Mateo 24. Por ejemplo, y empecemos justo ahí con el versículo 1. Mateo 24, versículo 1 y los 12, por supuesto, siguen intactos. Versículo 3 de Mateo 24, y mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. En la versión Reina Valera, el fin de la era, ¿cuál va a ser la señal? Y ahora, Jesús,
respondió. Y él baja a través de esta serie de versículos, comenzando con los versículos 5 y 6, y así sucesivamente. Y eso no está asociado con la iglesia ni un ápice. Todo esto es instrucción para la nación de Israel sobre la segunda venida. Y así cuando enseño Mateo 24, la mayoría de ustedes sabe que lo enfatizo una y otra vez. Mateo 24 es reino de tribulación. Esto no es para ti y para mí en la era de la iglesia. Esto es tribulación. ¿Cuándo habrá falsos maestros y va a haber guerras y rumores? Ahora es cierto que estamos viendo todo esto, estamos viendo cómo se está preparando el escenario, pero Dios mío, ciertamente no estamos en la tribulación ahora. Estaba leyendo un libro la otra noche de un querido viejo maestro de la Biblia que se fue a estar con el Señor hace ya varios años y él estaba escribiendo. Poco después había estado en una conferencia de profecía y había estado conversando con otro experto en profecía muy conocido, y los dos, al ver el desmoronamiento de la civilización occidental y la apostasía de la iglesia, ellos pensaban entonces ya, y esto fue hace varios años, que estábamos tan cerca del rapto, porque estaban viendo todas las señales que estaban introduciendo la tribulación. Bueno, le leí algunas de esas cosas a Iris y le dije, ¿qué dirían esos tipos si estuvieran vivos hoy? Detente y piénsalo. Mira cuán lejos hemos llegado al terreno de la tribulación en los últimos 20 años, en los últimos 10, pero aún no estamos allí. No estamos en la tribulación ni de lejos, pero todo nos está acercando cada vez más. En uno de nuestros programas anteriores, enfaticé que acabábamos de visitar a un joven banquero que estaba justo en medio de toda esta actividad informática, y él podía verlo. Él dijo que cada nueva tecnología está acercando las profecías aún más, porque todo el libro de Apocalipsis se basa en nuestra tremenda tecnología. Ahora, ¿tiene sentido? Que el anticristo nunca podría poner su dedo sobre cada ser humano en la tierra, sin la computadora, pero podrá hacerlo si quiere. No está diciendo que lo hará, pero si quiere obtener datos sobre un individuo en Tombuctú, todo lo que tendrá que hacer es presionar el botón y ahí estará, y tendrá todo sobre ese individuo. Querrá saber por qué. Nuestra tecnología, este Internet, y tenemos nuestro propio Internet y tenemos nuestra dirección aquí arriba. Pero sabes, cuanto más escucho sobre el Internet, más me asusta, porque hay lugar para esconderse. Pueden encontrar a cualquiera, y si algún día quieren encontrarnos, no será un problema, no habrá lugar para esconderse. Y así, esto es lo que el libro nos está diciendo. Así que lo que quiero que veas en esta media hora es que todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, los profetas, de los que habló Jesús, los que habló Pedro, estaban todos dirigidos a la nación de Israel, y su segunda venida nunca, al rapto de la iglesia. Y así ten eso en mente mientras estudiamos, incluso en estos momentos finales de este libro de 1 Corintios. Así que reza conmigo un minuto si puedes. Y así Pablo ahora está revelando uno de los misterios que eran parte de todo ese volumen de verdad que él coloca en una categoría, y esa es la revelación de los misterios. Ahora, hay todo tipo de ellos. Era un misterio desconocido para el resto de las Escrituras, que judíos y gentiles serían traídos al cuerpo en igualdad de condiciones. Ahora, rindo todo mi respeto a la posición del pacto de Israel como la nación favorecida de Dios, y sé que están donde están solo por eso. Pero nunca debemos perder de vista que para un judío, hoy en día, experimentar la salvación está en el mismo nivel de igualdad que nosotros, los gentiles. Él no está en un lugar de privilegio especial cuando se trata de su salvación personal. Él es un pecador que necesita salvación, tanto como un gentil. Pero
en el gran esquema de las cosas, tienen que estar en la tierra de Israel para la culminación de las escrituras proféticas. Y creo que lo he compartido contigo en el programa. Tuve un joven oyente judío en California hace varios años y él dijo, ¿ahora lees? Él dijo, sé que te encantaría ver a todos nosotros, los judíos, salvos según lo que enseñas. Pero dijo, detente y piensa, si todos nosotros, los judíos, nos salváramos, todos nos iríamos contigo en el rapto y no habría nadie aquí para cumplir la profecía. ¿No es así? Sabes, dije, nunca lo había pensado de esa manera, pero es muy cierto. Israel tiene que estar en la tierra en el escenario del fin de los tiempos durante esos últimos 7 años, porque toda la profecía está dirigida a eso. Bueno, si los quitas de la escena, la palabra de Dios se desmoronaría y Dios no va a permitir que eso suceda. El otro día estaba revisando uno de mis propios libritos y señalé ese punto. Sí, amamos a los árabes y a los palestinos en nombre de Dios, tanto como a cualquier otra persona, pero no es una pena que no puedan entender que, según las Escrituras, no están en la línea de las promesas del pacto dadas a Abraham. Eso es solo para el judío. Y si piensan que van a arrojar al judío al mar, primero van a tener que enfrentarse a Dios, porque Dios ha dicho que no van a desaparecer. Ellos van a estar allí para el escenario del fin de los tiempos. Muy bien, entonces volvamos a 1 Corintios 15 y continuemos en el versículo 54. Creo que hemos tocado suficiente sobre el rapto por ahora. Y todo lo que quiero que recuerdes es que el rapto no está anunciado proféticamente. No, sabemos cuándo sucederá. No hay nada que indique que va a ser mañana o el próximo año. Lo único que sabemos es eso. A medida que se va cumpliendo el escenario mundial para esos últimos 7 años y la segunda venida, tenemos que estar listos al menos 7 años antes de eso. Así que al ver todas las señales del mundo preparándose para segunda venida, solo recuérdate, oye, vamos a irnos 7 años antes de eso, así que mejor estemos listos. Muy bien, ¿ahora qué? Versículo 54. Así que Pablo continúa tratando con este pudín. En la tumba, lo corruptible y resucitando lo incorruptible. Versículo 54. Así que cuando este corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y este mortal, este cuerpo que está destinado a la muerte, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá el dicho que está escrito, la muerte es absorbida en la victoria. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y creo que lo mencioné en un programa o dos atrás. Todos odiamos a muerte. Es algo aterrador. Oh, muerte, ¿dónde está tu victoria? Bueno, el aguijón de la muerte es el pecado. Creo que por eso lo odiamos. La muerte, el pecado son casi sinónimos. Muy bien, la fuerza del pecado entonces es la ley. Fue la ley que mostró al pecado lo que realmente es. Y luego el versículo 57, pero gracias a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otra manera de obtener la victoria sobre el pecado y la muerte. La religión no lo hará. Las buenas obras no lo harán. Unirse a una iglesia no lo hará. Tiene que ser por virtud de este poder de resurrección. El Evangelio, ahora entonces, versículo 58, por lo tanto ve, ahora está concluyendo esta carta y ahora puede decir, por lo tanto, a la luz de todo. Lo que ha escrito en estos 15 capítulos anteriores, pero especialmente en lo que respecta a esta esperanza del creyente. Eso me recuerda a otro versículo. Mantén tu mano en 1 Corintios. Volvamos a Tito. Tesalonicenses y Timoteo y Tito. Y capítulo 2. Y este es otro clavo en mi tablón que el rapto. Es una realidad
y que va a suceder antes de que lleguen los horrores de la tribulación. Este versículo, creo, lo dice todo. Tito, capítulo 2. No, empecemos en el versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae la salvación ya ha aparecido a todos los hombres. Nadie va a poder decir jamás, pero Señor, nunca escuché. Y esta gracia de Dios nos enseña que debemos negar la impiedad y los deseos mundanos. Debemos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo presente, ahora mismo, en nuestra experiencia cotidiana. Y mientras lo hacemos, a medida que pasamos por la semana laboral, ¿qué se supone que debemos hacer buscando esa esperanza bendita y la gloriosa aparición, no la segunda venida, sino que debemos estar esperando la gloriosa aparición del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo? Ahora, uno de ustedes en la audiencia, creo, me preguntó hace un momento que acababa de encontrarse con alguien. Dicho esto, muéstrame dónde dice la Biblia que Jesús afirmó ser Dios. Bueno, aquí hay uno, además de muchos otros. Pero mira este versículo. Si esto no le da deidad a Cristo, no sé qué lo haría. Que debemos estar buscando esa esperanza bendita. ¿Y cuál es la esperanza bendita? La gloriosa aparición del gran Dios, el Dios de la creación, el Dios de este libro. ¿Y quién es? Nuestro Salvador Jesucristo. Anota eso. Si te encuentras con alguien que necesita pruebas de que Jesús es verdaderamente Dios, ¿está bien? Ahora entonces volvamos al versículo 58. Así que, por lo tanto, mis amados, 1 Corintios 15, por lo tanto, mis amados hermanos, estad firmes, inamovibles, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no en vano en el Señor. Ahora déjame decirte algo. Puede que no cosechemos recompensas de nuestro trabajo en esta vida. Podemos ir a la tumba tan pobres como ratones de iglesia. Podemos ir a la tumba sin tener mucho de los bienes de este mundo. Pero escucha, no dejes que eso te perturbe. Dios no ha prometido que solo porque seamos creyentes vamos a conducir Cadillacs y vamos a vivir en mansiones. De ninguna manera. Pero Dios ha prometido que está llevando un registro de nuestra actividad en la tierra. Y un día vamos a cobrar las recompensas en la gloria. Absolutamente. Y Pablo siempre está enseñando eso, que debemos correr la carrera por recompensa. Está bien. Ahora, entonces entremos en el capítulo 16 y terminemos 1 Corintios, creo que bastante rápido. Ahora va a tratar algo totalmente diferente de la resurrección. Ahora va a entrar en lo más importante de cómo debemos dar. Ahora sé que mucha gente todavía está atrapada en el sistema legal del diezmo. Ahora, escucha, no tengo nada en contra de tu dar o de lo que sea que des. Llámalo como quieras, pero no estás bajo. Diezmo. Ahora, esto va a molestar a algunas personas, pero recuerda, el diezmo era parte de la ley. Y el diezmo se dio solo, la tribu de Leví. Y me atrevería a decir que si pudiéramos preguntar a algunos de nuestros amigos judíos si enseñan el diezmo hoy en día, me sorprendería mucho si dijeran que sí, porque ellos también no saben quiénes son los levitas. Y así solo tengo que dudar de eso. Buenas, personas judías. Aún diezmo. Ahora, Pablo no usa la palabra, Pablo nunca dice diezmo porque eso era parte de la ley. Pero eso no significa que Dios no espere que des. ¿Ves cómo lo dice? Ahora con respecto a la colecta de dinero. ¿Ves? Ahora con respecto a la colecta para los santos. Ahora recuerda, siempre se le instruyó que recordara a los pobres santos donde en Jerusalén, porque habían dado todo lo que tenían,
convirtieron sus certificados de depósito en efectivo, vendieron sus tierras y sus casas y pusieron todo en una caja común allá en los capítulos 2 y 3 de Hechos a la luz del reino, pero el reino no llegó, lo habían rechazado. ¿Y qué pasó con estos pobres santos? Y me imagino que muchos de ellos habían venido para la Pascua o Pentecostés, tal vez de Babilonia y Roma, y vaya, se involucraron en todo esto y dieron lo que tenían. Ni siquiera tenían dinero para el pasaje de regreso a casa. Entonces, ¿qué hicieron? Vivían de la caja común, y me imagino que era una existencia bastante buena. ¿No tenían que trabajar? No, podían trabajar. Eran extranjeros, pero sin embargo, Dios en su providencia se ocupó de ellos, como con las ofrendas de los conversos de Pablo de entre los gentiles, y eso fue llevado de regreso a Jerusalén. Está bien, tenemos que apurarnos de repente. Así que ahora dice, en cuanto a la colecta para los santos, es decir, los pobres santos en Jerusalén, he dado órdenes a las iglesias de Galacia, y así también para ustedes en Corinto, en el primer día de la semana, no, en el sábado séptimo, sino en el primer día de la semana. ¿Por qué día de resurrección? Y supongo que por eso está en este capítulo. En el día de resurrección se reúnen y deja cada uno de ustedes algo guardado como un diezmo. ¿No? ¿Cómo? Dios ha prosperado. Ahora ves, esa es la belleza de la vida cristiana. Esa es la belleza de la gracia de Dios. Él nos ha dejado con ese libre albedrío. Podemos dar tanto como queramos, pero no nos está presionando y diciendo tienes que dar el 10%. Ahora, esa es una guía. Siempre diré eso. Dios más o menos deja claro que el 10% es una guía para dar, pero Dios no te va a castigar si no das el 10%. Ahora puedes perder alguna recompensa en la gloria, pero no estás bajo ningún mandato, según la enseñanza de Pablo, de dar una cantidad fija. Eso depende de ti. Como creyente, según cómo Dios te haya prosperado y tienes suficiente respeto por tu libre albedrío como creyente para que des tanto como puedas, está bien. Entonces, dice que quiere que lo hagan antes de que Él llegue, para que no estén bajo ninguna de su influencia. No quiere que busquen en su otro bolsillo. Bueno, Pablo está aquí y más le vale ver cuánto estoy dando. No, eso no es lo que él quería. Él dijo, quiero que se haga antes de que yo llegue. Bueno, de todos modos, el resto del capítulo es más o menos un cierre y se está refiriendo a los corintios, como todavía quiere venir a verlos. Él quiere detenerse allí de nuevo físicamente, pero hasta que él llegue, van a tener que conformarse con escuchar de él, solo a través de sus cartas. Y luego bajas al versículo 11. Por lo tanto, que nadie lo menosprecie, es decir, a Timoteo, el joven predicador, sino que lo envíen en paz, que él pueda venir a mí, porque lo espero. Los hermanos, en cuanto a nuestro hermano Apolos, ¿recuerdas? Ese es el que mencionamos en el libro de los Hechos. Él dice, deseaba mucho que viniera a ustedes, y él dice que no puede hacerlo ahora. Pero ahora mira el versículo 14. Velad, manteneos firmes, portaos como hombres y sed fuertes. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries. Ruta 1, Box 760, Quinta, Oklahoma, 72452. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma. 7452. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez. Por a través de la Biblia con Les Feldick, paz.